Buenos días a todos. Nosotros vamos a hablar acerca del tema el positivismo y el utilitarismo. ¿Qué es el positivismo? El positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico. Por tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Epistemológicamente hablando, significa sin valor o sin prejuicios, es decir, que no cree en las ideas previas o ideas a priori porque todo está en abierto hasta que se demuestre objetivamente a través de un método científico. El término positivismo surgió en Francia a mediados del siglo XIX. El primero en hacer mención del positivismo fue el filósofo francés Saint-Simon, precursor de la filosofía social. No obstante, fue el sociólogo y filósofo francés Auguste Comte quien popularizó dicha corriente filosófica. Junto con él, el filósofo y político británico John Stuart Mill. Los ámbitos del positivismo, religión. El positivismo tuvo fuertes choques con las pues es en contraria a los dogmas que se encuentran en todo sentido contrarios a la razón y a las pruebas concretas. Sociología. Esta es la rama de estudio de la sociedad que en forma científico-positiva estudia al hombre, sus relaciones y conceptos. Metafísica. Esta es la rama que trata de negar o contradecir al positivismo hablando y estudiando todo aquello que se encuentra por encima de lo físico. Gobierno. El gobierno se sirve ampliamente el positivismo para establecer sus leyes y reglamentos, sobre todo cuando la nación no es teocrática o teológica. La ley de los tres estados en el positivismo. El positivismo tiene como concepto la partida de la creación de tres estados. El estado teológico, en este estado el hombre adora lo que no conoce y le atribuye cualidades propias del hombre a las cosas, tales como casas, efigies, etc., produciendo aspectos como el fetichismo, el monoteísmo y el politeísmo. El estado metafísico. Esta abarca aquello que no se puede tocar, que se encuentra en la índole de los místicos o no tangible y abarca los estudios de lo imaginable. El estado positivo. Este se encuentra plenamente enfocado a la realidad física y por ende esta es la única variante en la que el gobierno puede intervenir y resolver en la actualidad. El estado positivo siempre lleva una línea directa en el individuo y su propia existencia. Las características del positivismo. Rechaza las nociones a priori y los conceptos o creencias de tipo en el conocimiento que se obtiene el positivismo debe ser objetivo. Las pruebas documentadas son las más importantes, no sus interpretaciones universales que no hayan sido comprobados. El positivismo se basa en que los hechos empíricos son los que fundamentan el conocimiento. Promueve como válido el conocimiento de carácter científico respaldado por el método científico. El método científico debe ser aplicado tanto a las investigaciones científicas como humanísticas. Positivismo según David Hume. David Hume, entre sus obras, se destaca en su aporte a la historia de la filosofía occidental. Hume se introdujo a la creación de una ciencia del hombre completamente naturalista, enfocada principalmente en la base psicológica de la naturaleza humana. Immanuel Kant. Kant se destacó por su obra de la crítica de la razón pura, considerada como punto de inflexión en la historia de la filosofía y el inicio de la filosofía contemporánea. Kant consideraba que existen conocimientos que provienen de la experiencia. Claude Saint-Simon fue un filósofo teórico social francés. Sus ideas dieron nacimiento a un movimiento nacido después de su muerte, conocido precisamente con el nombre de Saint-Simonización. El saint-simonismo es una doctrina socialista que sostiene que cada uno de sus clasificados conforme a su capacidad y remunerado según sus obras. Auguste Comte. Tenía la idea básica de Comte era que todas las ciencias formaban una jerarquía, de manera que cada eslabón dependía del anterior, de acuerdo a la complejidad de los fenómenos estudiados. Herbert Spencer se destacó por ser uno de los ilustres positivistas de su país, ingeniero civil y de formación autodidacta.
Se interesó por la ciencia como por las palabras, aunque se dice comúnmente que promovió el darwinismo social en Gran Bretaña. Herbe poseía una visión sobre el cambio social donde gozó de gran popularidad en su momento, a diferencia de Comte. Utilitarismo en el siglo XIX. John Stuart Mill, con la teoría de Mill, se conoce como el principio de la mayor felicidad, sosteniendo que el individuo debe actuar siempre con el fin de producir la mayor felicidad para el mayor número de personas, dentro de lo razonable. Su mayor aporte al utilitarismo estuvo resaltada con su tesis para la separación cualitativa de los placeres. Cabe destacar que a pesar que fue tradición y siguió a Bentham, no estuvo de acuerdo a la necesidad de admitir los tres principios argumentados por este, dejando asentado así que la felicidad propia no es alcanzable totalmente sin procurar en cierto modo la felicidad de los demás. El utilitarismo posee varias definiciones, pero en síntesis hace referencia al bienestar de los seres humanos. El término tiene origen en el habla latín y se compone de dos partes. Las primeras utilitas, que se define a español como calidad de útil, y el segundo es un sufijo ismo que se traduce como doctrina. En profundidad, se aplica a las corrientes filosóficas en las que se asocian el bien con lo útil. Indiferentemente, si hace referencia al individuo o a una sociedad, se sigue considerando como un criterio moral y se establece como base para el bien y la felicidad. El utilitarismo de los actos o las normas. Es la forma clásica y tradicional del utilitarismo, en donde se establece que los mejores actos que definen al individuo son aquellos que aportan mayor utilidad. Esto incluye no solo actos. El utilitarismo negativo busca defender las preferencias de la mínima producción para favorecer a una gran cantidad de personas. El utilitarismo de preferencia. Esta se define como término de preferencia a la utilidad para satisfacer al individuo o a la sociedad. El utilitarismo ideal. Este establece el reconocimiento de la belleza a los placeres. Las características del utilitarismo. El utilitarismo se caracteriza por la búsqueda de la felicidad a nivel social, no solo individual. De esta manera se realiza con los principios morales que se traducen en la sociedad como normas éticas. Busca establecer una relación en donde los actos normales del hombre, sea cual sea su condición, guarden una relación directa con la toma de decisiones. Establece que toda buena acción moral representa una buena acción tanto para él como para la sociedad, convirtiéndose en un estado de felicidad y bienestar para el individuo. Busca que el hombre, a través de un discernimiento moral, pueda determinar si las decisiones tomadas por otros individuos o por sí mismo son buenas o malas, según el contexto. El utilitarismo clásico, Jeremy Bentham y John Stuart Mill. El creador y configurador del utilitarismo fue Jeremy Bentham. De hecho, puede decirse que los utilitaristas posteriores no han hecho nada más que retocar diversos aspectos de esa propuesta inicial. Naturalmente, tampoco Bentham parte del cero al concebir su teoría moral. Fácilmente se perciben los influjos tanto del empirismo británico. En primer lugar, de una incitación al placer fácil e inmediato, como por lo demás tampoco era así en el hedonismo antiguo. En segundo lugar, esta doctrina tampoco pretende alimentar directamente el egoísmo, si bien es asimismo un presupuesto psicológico y moral. El contenido y sentido del utilitarismo de Bentham se comprende mejor si se recuerda la intención de su autor. El más importante continuador de la doctrina utilitarista es John Stuart Mill. Mill fue un estrecho discípulo de Bentham y de su propio padre, James Mill. Pausalidad y crítica del autoritarismo. El utilitarismo se presenta a sí mismo como la única teoría responsable por tener en cuenta las consecuencias y su influjo con vistas al bien general.
Son tachadas de irresponsables aquellas doctrinas que se desentienden de los efectos de una decisión, sean lo graves que sean, por defender tercamente supuestos principios dogmáticos e irrenunciables. En un plano más teórico, el utilitarismo ha procurado ofrecer una justificación de la racionalidad de su propia propuesta. Al principio del utilitarismo hedonista, es posible Mill defendió la indemostrabilidad del axioma utilitarista. Sidgwick dio un paso más afirmado que el principio de utilidad se conoce por intuición. Sin embargo, al igual que se vio que ocurra con la concepción de lo bueno en general, también aquí el empirismo ha determinado por rechazar la evidencia intuitiva por verla como peligroso, signo de un dogmatismo arbitrario, pues se trata de un criterio privado y subjetivo. Utilitaristas más recientes defienden su doctrina desde una postura justificación no racional. Bertrand Russell, en su etapa de madurez, lo pasaba así, y que para toda moral no se basaba en el conocimiento, sino en el deseo. Críticas al utilitarismo. Se decía que las doctrinas morales deontológicas han sido las dominantes en la historia de la ética, lo cual, por supuesto, nada dice a su favor. Es más, precisamente el utilitarismo nace con la expresa intención de sustituir por fin todas esas teorías confusas y complicadas. Immanuel Kant es en el continente europeo y Sir Will Davies Rhodes en el ámbito anglosajón, ambos deontologistas o intuicionistas, los dos piensan como todo deontologista, que muchas convicciones del sentido común moral se comparecen ante nuestra conciencia, son auténticos deberes morales, ciertamente no todas, y precisamente es una tarea de la ética discernirlas como tales deberes. La resistencia al utilitarismo es mayor no solo cuanto más se imaginan casos en los que se acumulan convicciones morales básicas y que dicha teoría justificaría, sino cuanto más se constata casos reales y escandalosos de estas posibles atrocidades. Desgraciadamente, el totalitarismo del siglo XX son prueba patente de esto, no menos que las actuales injusticias entre países ricos y pobres. Se invocaba el carácter reflexivo y ponderado en la conducta individual como la racionalización objetiva e imparcial de la vida social. Más esta ventaja es en realidad ambigua mientras no se llene de contenido, pues una conducta egoísta y considerada puede llevarse también con la mayor reflexión y objetividad. Es verdad que justamente ese criterio es el que se deduce con el interés por la felicidad en general, con la benevolencia altruista universal. No es sostener ese principio. ¿Quién podrá negar su conveniencia, sino sostenerlo como el único? En el ámbito de la justicia política, autores como John Rawls han sido muy sensibles a posibilitarismo, que a todos parecen claramente injustos. En concreto, Rawls ve peligros que a veces se han convertido en triste realidad. El problema es la gran diferencia del término utilidad entre una persona y otra. Balance de las objeciones del utilitarismo. Las objeciones del utilitarismo casi continuamente se han reconocido sus posibles peligros éticos en virtud del sentido común moral, pero al mismo tiempo se han advertido que el utilitarismo pretende justamente rectificar dicho sentido moral, con lo que no se sentirá interpelado por tales críticas. Un problema nuclear de la ética, en general la cuestión del punto de partida de esta disciplina y al mismo tiempo del criterio al que se ha atenerse toda teoría ética, ha sido el deontologista Ross
quien ha recordado que los filósofos morales tan clásicos y tan distintos como Aristóteles y Kant sostienen que las creencias éticas del hombre común son simples, opiniones ciegas, sin auténtico conocimiento, tesis a la que personalmente se suma. Estos tres pensadores advierten de manera explícita que lógicamente no todas esas convicciones son fiables y verdaderas. Justo por la tarea de la ética consistirá fundamentalmente en examinar todas las opiniones, comprobarlas, y en su caso ciertamente corregir algunas de ellas. El utilitarismo resulta, pues, una teoría que se impone a las conciencias y que les niega por principio toda crítica moral. Además, la última defensa del utilitarismo se desmorona inconsecuente. Padre del utilitarismo. Jeremy Bentham nació en Londres el 15 de febrero de 1748. Fue un filósofo, economista, autor, escritor inglés, padre del utilitarismo. Bentham, en su obra Introducción a los principios de moral y legislación, atacó el sistema legal y judicial inglés de esos tiempos, llevándolo así a la formulación de la doctrina utilitarista. En dicha obra preconizada en todo acto humano, norma o institución, debe ser juzgado según la mentalidad que tienen, es decir, según el placer o el sufrimiento que producen en las personas. De esta manera se estaría fundamentando una nueva ética basada en el goce de la vida y no en sacrificio o sufrimiento, teniendo como objetivo principal lograr la mayor felicidad para el mayor número de individuos. Bentham sostiene que el ser humano, como cualquier organismo vivo, siempre está inclinado a buscar el placer y evitar el dolor. Solo dichas tendencias constituyen algo real y por ello pueden convertirse en un principio inconmovible de la moralidad. Lo bueno y el deber moral han de definirse en relación a lo que produce mayor placer individual o del mayor número de personas. Otros exponentes del utilitarismo. James Rachels da lugar al tema del trato a los animales, afirmando que como seres sensibles los animales deberían gozar de derechos y de la protección de los mismos. En la actualidad es Peter Singer, como proponente contemporáneo del utilitarismo, quien se ha dado la tarea de argumentar a favor de estos derechos. Immanuel Kant comprende la teoría sustentada en la acción como normalmente correcta cuando promueve la mayor felicidad para el mayor número de personas. La ética de Kant, con su imperativo categórico y su énfasis en la motivación moral y el respeto por la persona. Uno de los que se oponen al utilitarismo es John Rawls, ya que rechaza el utilitarismo tanto el normativo como el de los actos, pues hace que los derechos dependan de las buenas consecuencias de su reconocimiento, y esto es incompatible con el liberalismo. Rawls defiende que la ética política debe partir de la posición original. Obras literarias: System of Logic, 1843, Chess-Mathia, 1816, Panoption, 1791, Principles of Political Economy, 1848, On Liberty, 1869, Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1834. Gracias.